Hay futbolistas que se explican por sus estadísticas y otras que solo pueden entenderse observando todo lo que ocurrió antes de llegar a la élite. Patri Guijarro pertenece al segundo grupo. Detrás de cada pase que rompe líneas, de cada decisión tomada en cuestión de segundos y de cada liderazgo silencioso existe una historia mucho más profunda de la que normalmente se cuenta. Y, curiosamente, esa historia comienza muy lejos de los focos del fútbol europeo. Durante años, la conversación sobre Patri ha girado alrededor de los títulos, de las Champions League, del Mundial conquistado con España y del dominio del FC Barcelona. Sin embargo, hay un elemento que suele quedar en un segundo plano y que podría ayudar a explicar por qué su forma de interpretar el juego es tan diferente a la de muchas otras centrocampistas de su generación. Hoy no vamos a hablar únicamente de una campeona. Vamos a analizar cómo el entorno en el que creció, la cultura que la rodeó y las experiencias de sus primeros años pueden haber influido en la construcción de una futbolista capaz de marcar el ritmo de los partidos más importantes del mundo. No se trata de buscar respuestas fáciles, sino de comprender el origen de una identidad futbolística única. Porque cuando empiezas a conectar todas las piezas, descubres que la historia de Patri Guijarro es mucho más que la de una estrella del Barcelona. Y precisamente ahí aparece una perspectiva que muy pocos han explorado hasta ahora, una perspectiva que puede cambiar por completo la manera en que entendemos su carrera. El recorrido de Patri Guijarro demuestra que el talento rara vez aparece aislado. Detrás de una futbolista capaz de controlar el ritmo de los partidos existe un proceso de formación que comenzó mucho antes de vestir la camiseta del FC Barcelona. Por eso, mirar hacia Palma no significa buscar un dato biográfico, sino entender el punto de partida de una evolución deportiva que terminó llevándola a la élite. La capital balear ha construido durante décadas una identidad que combina tradición, crecimiento urbano y una fuerte presencia del deporte en la vida cotidiana. Ese contexto no garantiza la aparición de grandes figuras, pero sí crea un entorno donde la práctica deportiva, la convivencia y la disciplina forman parte del desarrollo de muchos jóvenes que aspiran a competir al máximo nivel. En el caso de Patri, sus primeros pasos en el fútbol coincidieron con una etapa de aprendizaje en la que cada entrenamiento ayudó a consolidar una característica que hoy define su carrera, la capacidad de interpretar el juego antes que la mayoría de sus rivales. Esa lectura táctica no surgió de un día para otro, fue el resultado de años de formación, de correcciones constantes y de una evolución progresiva que comenzó lejos de los grandes escenarios. Pero comprender dónde empezó todo solo responde una parte de la historia. La verdadera pregunta es cómo aquella joven promesa consiguió transformar ese aprendizaje inicial en un liderazgo que hoy sostiene al equipo más dominante del fútbol femenino europeo. Y esa respuesta nos lleva directamente al siguiente capítulo. Cuando se habla del FC Barcelona femenino, es habitual que los focos se dirijan hacia las goleadoras o las jugadoras más decisivas en el último tercio del campo. Sin embargo, quienes analizan el juego con mayor profundidad saben que el verdadero equilibrio del equipo suele comenzar unos metros más atrás. Ahí es donde Patri Guijarro ha construido un papel que trasciende cualquier estadística. Su influencia no depende únicamente de recuperar balones o distribuir el juego. Lo que realmente la diferencia es su capacidad para interpretar cada fase del partido antes de que la acción termine de desarrollarse. Mientras otras futbolistas reaccionan a lo que ocurre, Patri suele anticipar el siguiente movimiento, ofreciendo soluciones que permiten al Barcelona mantener el control incluso en los momentos de mayor presión. Esa inteligencia táctica explica por qué diferentes entrenadores han depositado en ella una confianza absoluta temporada tras temporada. Más allá de los cambios de sistema, de los nuevos fichajes o de la evolución del fútbol femenino, su perfil continúa siendo una pieza difícil de reemplazar porque aporta algo que no siempre aparece reflejado en los números: estabilidad, orden y continuidad competitiva. Y precisamente esa importancia silenciosa abre una cuestión todavía más interesante. ¿Cómo logró convertirse en una líder sin necesidad de ocupar constantemente los titulares? La respuesta revela una dimensión de su carrera que ayuda a entender por qué su influencia va mucho más allá del terreno de juego. En una época en la que el protagonismo suele medirse por la cantidad de goles, asistencias o repercusión mediática, Patri Guijarro representa un modelo diferente de liderazgo. Su influencia nace de la constancia, de la capacidad para sostener el rendimiento colectivo y de una personalidad que transmite seguridad sin necesidad de buscar el centro de atención. Ese perfil la ha convertido en una referencia dentro del vestuario azulgrana. Su crecimiento ha coincidido con una etapa en la que el Barcelona ha experimentado cambios importantes en la plantilla y en la estructura deportiva.
En ese escenario, contar con futbolistas que conocen la identidad del club y entienden las exigencias del más alto nivel resulta fundamental para mantener una cultura competitiva. Patri simboliza precisamente esa continuidad que permite afrontar cada temporada sin perder la esencia del proyecto. Ese valor también trasciende al terreno internacional. Cada vez que viste la camiseta de la selección española, proyecta una imagen de madurez competitiva que inspira a nuevas generaciones de centrocampistas. Su trayectoria demuestra que el liderazgo no siempre se construye con declaraciones llamativas, sino con decisiones acertadas, regularidad y compromiso sostenido durante años. Sin embargo, el fútbol evoluciona constantemente y ningún ciclo permanece intacto para siempre. La gran incógnita ahora es si Patri está preparada para asumir un papel todavía más determinante en la próxima etapa del Barcelona. Y esa posibilidad puede marcar el futuro inmediato del equipo y del fútbol femenino europeo. El desafío que enfrenta el Barcelona en los próximos años no pasa únicamente por seguir acumulando títulos. La verdadera prueba será mantener un modelo de juego que ha convertido al club en una referencia mundial, incluso mientras nuevas generaciones llegan al primer equipo y el nivel de competencia en Europa continúa creciendo. En ese contexto, el papel de Patri Guijarro adquiere una dimensión todavía más estratégica. Las grandes potencias del fútbol femenino han reducido distancias en los últimos años. Equipos de Inglaterra, Francia y otras ligas invierten cada vez más recursos para competir al máximo nivel, obligando al Barcelona a reinventarse de forma constante. Esa evolución exige futbolistas capaces de interpretar distintos escenarios tácticos, adaptarse a nuevas exigencias y mantener la identidad colectiva incluso bajo una presión cada vez mayor. Ahí es donde la experiencia de Patri puede convertirse en uno de los activos más importantes del proyecto azulgrana. Más allá de su rendimiento individual, su conocimiento del estilo de juego y su capacidad para conectar a las diferentes generaciones de la plantilla pueden ser decisivos para garantizar que el Barcelona continúe siendo un referente internacional durante los próximos años. Pero quizá el legado más importante de Patri todavía no se haya escrito. Porque mientras el presente confirma todo lo que ya ha conseguido, el futuro plantea una pregunta mucho más ambiciosa: ¿hasta dónde puede llegar la influencia de una futbolista que ya ha cambiado la forma de entender el centro del campo? La respuesta nos conduce al desenlace de esta historia. Mirar la trayectoria de Patri Guijarro únicamente a través de los trofeos sería reducir una carrera que representa mucho más que una colección de títulos. Su historia refleja cómo el desarrollo de una futbolista de élite depende de múltiples factores: formación, disciplina, capacidad de adaptación y una evolución constante que nunca se detuvo cuando llegaron los éxitos. Esa combinación explica por qué sigue siendo una pieza indispensable tanto en el Barcelona como en la selección española. Palma forma parte de ese recorrido como el lugar donde comenzó todo, pero el verdadero significado de sus orígenes no está en el paisaje ni en la fama de la ciudad. Está en recordar que detrás de cada gran figura existe un proceso silencioso que rara vez ocupa las portadas. Antes de levantar Champions y un Mundial, hubo años de aprendizaje, sacrificio y decisiones que construyeron la futbolista que hoy conoce el mundo. Quizá esa sea la mayor enseñanza que deja su carrera hasta ahora. En un deporte donde muchas veces se celebra únicamente el resultado final, Patri demuestra que la excelencia también se construye desde la inteligencia, la paciencia y el compromiso con una idea de juego. Su influencia trasciende los 90 minutos porque representa un modelo de liderazgo basado en la consistencia y no en el protagonismo permanente. Y mientras nuevas generaciones sueñan con seguir sus pasos, una certeza empieza a consolidarse dentro del fútbol femenino europeo: más allá de los títulos que todavía pueda conquistar, el verdadero legado de Patri Guijarro será haber demostrado que las grandes leyendas no siempre son las que más ruido hacen, sino las que consiguen cambiar un equipo, una época y una manera de entender el fútbol casi sin que nadie lo perciba.